monocular. El desarrollo de la retina. Si bien es cierto, nosotros decimos que en cualquiera de nosotros, los que estamos en esta aula de clase, si observamos la retina, observamos la fobia. Y la fobia es una zona donde hay una depresión, ¿no es cierto? En la fobia se encuentran los conos, alrededor se encuentran los bastones y tiene esta característica particular, ¿no? Esta zona en depresión es la fobia. En un niño recién nacido a término, ¿cómo será la retina? ¿Igual? ¿Tiene las mismas características? ¿Es diferente? ¿Qué recuerdas de esto? Hola, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? ¿No me escuchas? Sí, Miss, sí se escucha. Sí, también sufre cambios, Miss. Ok, mira, te voy a contar. La retina de un recién nacido a término no es como la retina de un paciente adulto. En un paciente recién nacido a término no existe la famosa foseta foveal, ¿ya? En una retina de un bebé recién nacido a término están los conos y bastones dispersos, mezclados unos con otros, ¿ya? En esta retina, además, hay conos que son pequeñitos, todavía no están especializados para ver color, porque recuerda que el niño recién nacido a término todavía no ve colores, ve solamente en blanco y negro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los conos son pequeñitos, no han alcanzado la densidad que debieran de tener, no han desarrollado los fotopigmentos para poder percibir colores. Además que están todos dispersos, tipo fiesta de cachimbo, conos, bastones, conos, todos están mezclados, ¿de acuerdo? Entonces, para que esta retina se organice y se forme la foseta foveal y los conos se ubiquen en el centro, pues yo necesito un requisito indispensable. Necesito de un estímulo. ¿Quién es el estímulo que desencadena el proceso visual? ¿Quién crees La que sea luz. ese estímulo? La luz. Y para que la luz llegue a la retina, yo necesito que los medios refringentes sean transparentes. ¿Qué cosas son los medios refringentes? ¿Qué característica tiene un medio refringente? ¿Te acuerdas? Tienen, tienen que ser avascular y completamente transparente y tienen que tener un índice de refracción. Ok. ¿Qué es un medio refringente? ¿Cuál es la propiedad principal de un medio refringente? Refractar la luz. Dejar pasar la luz. ¿Alguien más? Bueno, parece que estoy haciendo la clase solo con Julia nomás. Nadie más está en la clase. Miss le dije también que tienen que ser transparentes, ¿no? Para que deje
pasar la luz y llegue justamente ahí a la fobia, a la retina. A la córnea. Es correcto, Pasa por la es córnea y correcto. pasa a la retina. En realidad, los medios refringentes tienen como función principal, ¿no?, ser transparentes y tienen que permitir el paso de la luz, ¿no? Por ejemplo, si yo dijera, ¿cuáles son los medios refringentes que podemos encontrar en este momento en el medio ambiente? Entonces yo podría decir el agua, el aire, ¿no es cierto? En este ambiente donde me encuentro, la ventana, las lunas de mis anteojos, un vaso, ¿no? Un vaso de vidrio, voy a decir, y así. Entonces, un medio refringente es un medio transparente. En el ojo tenemos 5 medios refringentes. ¿Cuáles son? La lágrima, la córnea, el humor acuoso, el humor vítreo, el cristalino. Ok, en orden para no perdernos, ¿no? Entonces está bien. La lágrima, córnea, humor acuoso, cristalino y humor vítreo. ¿De acuerdo? Entonces, 5 medios refringentes que tienen que ser completamente transparentes para que permitan el paso de la luz. La luz llega hacia la retina y es quien desencadena el proceso visual, ¿no? Entonces, la luz llega a la retina, los conos pequeñitos empiezan a migrar al centro y los bastones se empiezan a ubicar en la periferia. Y es así como se organiza mi retina. ¿De acuerdo? Entonces, es por eso que cuando el bebé nace, tiene una agudeza visual tan baja, porque todavía no hay una organización, no hay fijación. Es más, ¿cómo se encuentran los ojos de un bebé recién nacido a término? ¿Abiertos, cerrados, moviéndose, te miran, no te miran? ¿Qué pasa con los ojitos de un bebé recién nacido a término? Bebé, me parece que están con los ojos cerrados, ¿no? Su mayor tiempo lo tienen cerrado, sus ojitos, pero no enfocan directamente. Pensamos que nos están mirando, ¿no? Pero como su visión es no tan nítida, no nos observan. Los ojos de un bebé recién nacido a término, como todavía no tienen la fijación, porque no hay fóvea formada, no existe todavía la foseta foveal, además que no hay control de los músculos extraoculares, ¿sí? Todavía no hay control de los movimientos oculares, se encuentran en un famoso nistagmus fisiológico, ¿ya? Entonces, aquellos que se acuerdan cómo se veían los ojos de un bebé recién nacido, se habrán percatado que los ojos se mueven descontrolados de un lado hacia otro. Es más, se podrían cruzar, se podrían hacer viscos, se podrían mirar de frente, se podrían mover de un lado hacia otro sin control, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ese niño todavía tiene una agudeza visual muy, muy pobre, no hay fijación, no hay control de músculos extraoculares, entonces así están los ojos de un bebé recién nacido a término, ¿de acuerdo? Es más, ¿no? Las abuelitas antes, ¿no? Yo recuerdo que decían, mira, los ojos de tu hijo se van a quedar viscos. Píntale de rojo, píntale la punta de la nariz con tu labial de color rojo, o si no, píntale en el centro de la frente de color rojo. ¿Ah? ¿Te acuerdas o no? ¿Alguna vez has escuchado eso o no? Sí, sí he escuchado. ¿No es Y cierto? Sí, yo también lo he hecho. Sí, a nuestros sí, hijos, ¿no? Sí. A nuestros hermanos, a nuestros sobrinos, los hemos visto con la nariz roja o con la frente roja, ¿no? ¿Y para qué, abuelita? ¿Para qué le voy a pintar? Hija, píntale de rojo para que los ojos de tu hijo se vayan a ver su nariz y se queden ahí al frente, porque si no le pintas la nariz,
el ojo se le va a ir para otro lado, pues vas a tener un hijo visco, ¿no? Eso te decía la abuelita, ¿no? Entonces, sí, pues dentro de su creencia, dentro de lo poco que ellos podían conocer, tenían pues, ¿no? Algunas ideas, ¿no? De qué era lo que podía pasar, pero en realidad te pregunto, ¿el niño recién nacido a término ve colores o no ve colores? No. No, Ve, no, ve no ve colores. colores. No ve colores, pues no ve colores. ¿Por qué no ve colores? Este niño no ve colores porque los conos todavía son muy pequeñitos, además que no se han especializado en los fotopigmentos especiales para la percepción de colores. Sin embargo, se han hecho estudios ya en los que les han presentado estímulos de diferente color y los bebés recién nacidos a término han respondido a los estímulos rojos. ¿Sabes por qué o se te ocurre por qué? Por la longitud Bueno, de onda del color rojo. por las longitudes de onda. ¿Qué sabes de las longitudes de onda? A ver, cuéntame. Las longitudes de onda se encuentran en el espectro visible de la luz. Ok, y en el espectro visible nosotros tenemos longitudes de onda largas, longitudes de onda corta, ¿no? Exacto. Entonces nosotros decimos, ¿no? Las longitudes de onda larga son los rojos, por ejemplo, que se encuentran sobre los 780 nanómetros, por decir, ¿ya? Y las longitudes de onda corta son los azules, ¿no? Que se encuentran sobre los 400 nanómetros, 420, una cosa así, ¿no? Entonces, desde el más bajito, 420, hasta los 780, pues se encuentra toda la gama de colores, ¿no? Dependiendo de la longitud, es que nosotros percibimos ciertos colores, ¿no? Ahora, cuando el niño nace, el niño no ve colores, sin embargo responde a estímulos rojos, porque cuando el niño ve, vamos a imaginarnos que el niño ve como en una escala de grises. Profesora, ¿cómo es una escala de grises? Te pregunto, ¿alguna vez has impreso en blanco y negro? ¿Has ido a hacer una impresión de un trabajo, qué sé yo, ¿no? En blanco y negro, no en colores, sino en blanco y negro. Entonces algunos dirán, claro, sí, profesora, me acuerdo. ¿Y cómo era tu impresión? ¿Todo en blanco y negro era solamente en un tono? O cuando mandabas a imprimir en blanco y negro, habían grises más oscuros, grises más claros, grises más plomos, grises, no sé, pues, ¿no? Diferentes tonos de grises, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que aprecia el niño. El niño cuando ve, mira en escala de grises, todo en blanco y negro. Pero obviamente el gris más gris, ¿no? Era el gris asociado a la longitud de onda larga, que era el rojo. Y el gris más tenue, el gris más pálido, ¿no? El más plomo, ¿no? Era el azul, ¿no? Entonces cuando el niño miraba pues en escala de grises, ¿no? Hasta que los fotopigmentos se empezaron a desarrollar y el paciente empezaba a mirar pues colores, ¿no? Ese niño empieza a mirar colores, ¿no? Más o menos a los 2 meses de edad promedio, ¿no? Entonces, imagínate, pues, ¿no? Todo el proceso que está pasando en este niño, ¿no? O sea, a los 2 meses ya ve colores, ya a los 2 meses ya ve colores. Qué rápido es, exacto, es rápido, ¿no? Entonces, profesora, ¿y los ojos del niño que se van moviendo de un lado hacia otro, hasta qué edad? Bueno, más o menos los ojos se mueven hasta que empecemos a desarrollar el famoso reflejo de fijación. Y el reflejo de fijación se va a empezar a desarrollar cuando los conos migren al centro y los bastones se empiecen a ubicar en la periferia, cuando ya se empiece a formar la famosa foseta foveal. Y esto más o menos se da entre la segunda y tercera semana de haber nacido a término. Eso es rapidito. Entonces, entre la segunda y tercera semana, ese niño, después de tener los ojos entrecerrados, abiertos, entremoviéndose, viscos de un lado para otro sin control, entre la segunda y tercera semana,
ya realizan menos movimiento, ya fijan un poco más, ya controlan más el movimiento de los ojos, los músculos ya están empezando a desarrollar las famosas leyes de la motilidad ocular, la ley de Sherrington, la ley de Herring, ¿no? Entonces los músculos yuntas, el agonista, el antagonista, ya se está empezando a desarrollar todo el proceso, imagínate, ¿no? Entonces podríamos decir que el proceso visual es un proceso que evoluciona bastante rápido. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Tienes alguna duda? Miss, cuando hay un paciente con visión monocular, ¿se podría decir a la paciente ambliope? Ok, te escucho. Se te cortó la pregunta, se te cortó el audio. ¿Qué pasó? Cuando una persona es ambliope, ¿se puede decir que es visión monocular? No, no tiene visión monocular. El paciente que tiene visión monocular, perdón, es un paciente que ha perdido un ojo, ¿ya? Un paciente que ha tenido un accidente, se perforó el ojo, perdió el ojo, entonces ya se convierte en un paciente que tiene solamente una visión monocular. El paciente que tiene los dos ojos abiertos al tiempo tiene visión binocular, ¿ya? Solo que la visión binocular pues se puede alterar, ¿no? En un paciente que tiene tropia, ¿habrá visión binocular? Las tropias evolucionan, no es que el niño haya nacido con tropia, esta tropia ha evolucionado, apareció, evolucionó, entonces en algún momento ese niño también ha tenido binocularidad. Ahora, ¿en qué consiste, por ejemplo, un programa de terapia y rehabilitación visual? Si yo tengo un niño ambliope que en un ojo tiene 20/100 y el otro ojo tiene 20/20, lo que voy a hacer es empezar la rehabilitación. Voy a empezar a estimular la visión del ojo que tiene 20/100. ¿No? ¿Y qué cosa voy a estimular? La fijación, acomodación, sacádicos, seguimiento, ¿listo? Voy a empezar a estimular que ese ojo empiece a responder, que su visión mejore de 20/100 a 20/70, a 20/50, a 20/50, a 20/40, a 20/30, porque lo que yo necesito es que tenga 20/20 el ojo derecho y 20/20 el ojo izquierdo. ¿Ok? Y eso se puede lograr, claro, por eso existe la terapia visual. Los que hacemos terapia y rehabilitación visual tratamos de buscar que el niño recupere la binocularidad. Y para que exista una buena visión binocular, tanto el ojo derecho como el ojo izquierdo deberían de estar en iguales condiciones. ¿De acuerdo? No sé si se entiende esa parte. No, sí, Miss, sí, lo entendí. Muchas gracias. Ok, bien. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Sobre cuando un bebito nace, ¿tiene las 10 capas de la retina o de pasar con los tiempos va teniendo las 10 capas? Perdóname, ¿otra vez? Al momento de nacer, si los bebitos tienen las 10 capas de la retina, como de acuerdo a eso, el procedimiento se aumentan a las 10 capas. ¿Me entendió un poco? Vamos a decir que este niño recién nacido está organizando su retina. Esta retina se está empezando a organizar, se está empezando a estructurar, ¿de acuerdo? En un niño recién nacido a término no existe todavía, no está formada la foseta foveal, los conos y bastones están dispersos y van a empezar a organizarse. Entonces recién se está empezando la organización dentro de nuestra retina, ¿ya? Ahora, la retina es adulta, decimos, más o menos a los 11 y 15 meses de edad. Y la longitud y densidad de los conos se consiguen a los 45 meses, es decir, más o menos a los 3 años y medio, cuando ya está evolucionada y madura por completo, ¿no? Mientras tanto, está pasando por un proceso. Recuerda que el paciente está aprendiendo a ver y está pasando por varios procesos, ¿de acuerdo? Entonces, acá tengo, por ejemplo, justo lo que tú mencionabas, ¿no? Las capas de la retina, ¿no? Y las células que componen a estas capas de la retina. Pregunta, ¿dónde crees que se encuentra la córnea? ¿La córnea se encontrará aquí donde dice luz o la córnea se encontrará aquí donde dice zona exterior del ojo? Fíjate bien y dime dónde estará la córnea. ¿A la derecha se encontrará la córnea o a la izquierda? ¿Dónde estará la córnea en ese dibujo?
A la izquierda, Miss. Por donde entra la luz, Miss. Ok, dice pero que- fíjate dónde están los conos y bastones, ¿ah? Por eso te decía, fíjate bien a las células. Entonces, mirando las células, dime dónde se encuentra la córnea. A la izquierda, Miss. Los conos y bastones están al otro extremo, pues, de la retina. ¿Qué función tienen los conos y bastones? La fototransducción. Colores, luz, visión nocturna, ¿no? Los bastones. Y los conos, los Pero si colores. la córnea se encuentra a la izquierda, ¿cómo va a llegar hacia los conos y bastones? Tiene que traspasar todo eso. Y luego regresa hacia los... No, lo que pasa es que Miss, nosotros hemos aprendido distintas. Anatómicamente, la córnea se encontraría a la derecha, pero si vemos acá la luz ingresa primero Ahí por está a la derecha. ahí está, por la capa limitante interna. Entonces podría decir que la retina está de cabeza, ¿o no? Es una imagen invertida, Miss. Por eso se lo debo decir de esa forma. No te escucho muy bien. La imagen es invertida, digo. No entiendo eso de la imagen invertida. ¿A qué te refieres? Bueno, a ver, por ahí se me han quedado. Bien, la córnea está a la izquierda, sí, ¿de acuerdo? Pero para que el proceso visual se dé, yo necesito que la luz llegue, ¿no? Hacia los conos y bastones. Pero yo te decía, o sea, la luz atraviesa todas las capas, sí, porque parte de la retina es refringente, permite el paso de la luz, ¿ok? Entonces, ¿quién absorbe la luz? La córnea está por acá, ojo, ¿ah? La córnea siempre está por acá, hacia el lado izquierdo, ¿de acuerdo? La luz que acaba de llegar a través de la película lagrimal, córnea, humor acuoso, cristalino, humor vítreo, sigue su camino, llega a la retina y traspasa la retina hasta llegar al epitelio pigmentario, quien es el encargado de absorber esa energía luminosa, ¿no es cierto? Entonces, en el epitelio pigmentario, donde ya se encuentra la energía luminosa, pues ahora tenemos aquí a los conos y bastones. Los conos y bastones son los que tienen contacto con el epitelio pigmentario y mediante el proceso de fototransducción convierten esa energía luminosa en impulso nervioso y empiezan a devolver esta información, ¿no? Ya es un impulso nervioso, entonces viajan a través de las células horizontales, células bipolares, células amacrinas. La última célula en recoger esa información, ese impulso nervioso, es la célula ganglionar, ¿no es cierto? Y los axones de las células ganglionares son quienes van a formar el nervio óptico, ¿no es cierto? ¿Hasta aquí está entendida la información? ¿Está claro o tienes alguna duda? Está claro, Miss. Sí, me está claro. Ok, listo. Entonces, ya te decía, ¿no? Los conos y bastones se van a organizar, se van a ordenar. Entonces, profesora, entonces cuando el niño nació, esa organización no estaba de esta forma. No, pues está empezando a madurar. Si bien es cierto, tenía esbozos y podíamos entender de que ya estaba más o menos estructurado, pues esto tiene que organizarse y reorganizarse para que recién el proceso visual como tal empiece a desarrollarse. ¿Mm? Bien, ahora,
hablamos de mielinización. ¿Qué cosa es el proceso de mielinización? ¿Qué cosa es la mielinización? ¿Dónde se encuentra la mielina? En el nervio óptico. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo? Miss, en el cerebro. No, mira, la mielina es una proteína que se encuentra recubriendo los axones de las células nerviosas. ¿Ya? Otra vez, la mielina es una proteína que se encuentra recubriendo los axones de las células nerviosas. Profesora, no entiendo. A ver, alguna vez nosotros hemos estado en una oficina, ¿no? Y por ahí, o en nuestra casa, por ejemplo, ¿ya? Entonces, oye, mira que hay que ponerle internet porque si no la señal no llega. ¿Y qué hacemos para llevar el internet desde el router hacia la habitación, hacia el estudio, hacia la sala, donde tengas que llevar? Ah, pues lo vamos a cablear, ¿no? Pero para que no se quede así el cable expuesto solo, ¿no? Ahí feo el cable solito, ¿qué hacemos? Le buscamos ese protector, ¿no? Es como un canalito, ¿no? De plástico que cubre, ¿no? Va a llegar a cubrir el cable para que no esté suelto. ¿Sí me estás entendiendo más o menos o no? Sí, Miss. Listo. Sí. Entonces, lo que hace el cable, pues, es cubrir, ¿no? Todo el cable, ¿no? El canalito lo cubre el cable para que pueda viajar, pues, hacia donde nosotros necesitemos, ¿no? Ya está. Entonces, la mielina es como si fuera el cable, el canalito que está cubriendo la información que viaja adentro, ¿de acuerdo? Entonces, la mielina es una proteína que está recubriendo el axón de la célula nerviosa y está, pues, actúa como, digamos, un protector, ¿sí? Que lo que hace es permite y facilita que la información viaje a través de los axones de estas células nerviosas, ¿de acuerdo? Entonces, esto está, pues, recubierto. Ahora, decimos que para que la mielinización como tal se dé, necesitamos, pues, la energía luminosa. Si no hubiera luz, el proceso de mielinización también se altera, ¿ya? Ahora, la mielinización motora, pues se va dando más o menos hasta los 2 meses de edad y la mielinización sensorial más o menos hasta los 4 meses de edad. Por eso es que decimos que está prohibido ocluir a un niño antes de los 4 meses, porque si usted ocluye o parcha uno de los ojitos antes de los 4 meses, lo que está haciendo es paralizando el proceso de mielinización. Entonces la información no viajaría, por lo tanto el proceso visual no se completaría y ese niño no aprendería a ver. ¿De acuerdo? Entonces recuerda, está prohibido ocluir a un niño recién nacido a término hasta antes de los 4 meses por el término del proceso de la mielinización sensorial. ¿De acuerdo? Para la mielinización continúa hasta los 2 años de edad. Sin embargo, ya hasta los 4 meses yo puedo estar tranquila porque ya, digamos, el proceso de mielinización sensorial ya se estableció y se está manteniendo. Sin este proceso de mielinización, los mensajes que viajan de neurona a neurona por los axones estarían completamente desorganizados y no podrían llevarse de un lado a otro o transmitirse de un lado a otro. ¿De acuerdo? Entonces ya sabes, la mielina es una proteína que se encuentra recubriendo los axones de las células nerviosas. ¿Ya? Ahora, hablemos entonces de los periodos críticos, ¿no? ¿Qué cosa es un periodo crítico? ¿Cómo es un periodo crítico? Bueno, pues los periodos críticos son periodos que nosotros tenemos que considerar como periodos de cuidado en el que se está desarrollando ciertas funciones específicas,
¿de acuerdo? Entonces podríamos hablar de la vía magnocelular y la vía parvocelular. Decimos que la vía magno se desarrolla antes que la vía parvo y ambos tienen diferentes periodos críticos del desarrollo. ¿Qué cosa es la vía magnocelular y qué cosa es la vía parvo? ¿Te acuerdas? La vía magno es el reconocimiento de los movimientos y la parvo es los detalles finos, los colores. Son vías visuales. Ok. ¿Y dónde se clasifican? ¿Dónde encuentro yo la vía parvo, la vía magno? ¿Dónde ¿En el están? núcleo geniculado lateral? En los núcleos geniculados laterales, ¿no es cierto? Entonces, en los núcleos geniculados laterales se acaba de clasificar la información en dos vías principales, ¿no? La vía magnocelular y la vía parvocelular. ¿Cuántas capas existen en los núcleos geniculados laterales? 6. De las 6, ahí encontramos a la magno y parvo. Sí, y la conio también. Ok. Entonces, de estas 6 capas, ¿cuáles son parvo y cuáles son magno? ¿Recuerdas cuáles son los componentes de las vías visuales? ¿Quiénes Sí, conforman las vías visuales? sí, Miss. ¿Quiénes son? El nervio óptico, el tracto óptico, el quiasma óptico, las cintillas ópticas y las radiaciones, ¿cómo se llama? ¿Córtex visual también, Miss? La corteza visual, pero hay otro antes. Sí, sí. Em, ¿Cómo vamos los demás? ¿Vamos bien? ¿Nos estamos ubicando? ¿Cómo va Daniel, Dani, Erin, Gabriela, Karen, Mónica, Natalie, Nelly, Nolvi, Jason? No los escucho. Yo solamente estoy escuchando a 2 o 3 personas. Sí, No yo escucho a los demás. No sé si están siguiéndome o no. ¿Se entiende, no se entiende, se acuerda, no se acuerda? Hable ahora o calle para siempre, porque si pasamos eso, yo asumo que todos tienen el mismo conocimiento de Julia, que todos están entendiendo como entienden sus compañeros, como los compañeros que están No interviniendo. recuerdo, Miss. ¿Hola? No recuerdo. Ok. Un repasito, Miss. En realidad es básicamente lo que necesito que me comparta, ¿no? Si es que no estoy entendiendo, tiene que decirme, la verdad, me he olvidado de todo lo que me dice. No lo sé, ¿no? Entonces, de esa manera podemos nosotros retomar y podemos hacer un pequeño repaso eh, para que podamos ubicarnos en el contexto, porque si no, vamos a seguir avanzando y en el examen te voy a poder preguntar pues absolutamente de todo porque yo asumo que ya sabes, ¿no? Entonces, te sugiero que no te quedes corto y que eh, preguntes, ¿ya? A ver, vamos a mirar un ratito.
Listo, entonces nosotros hablábamos acerca de las vías visuales, decíamos, ¿no? Entonces, lo que sus compañeros mencionaban, ¿no? Las famosas vías visuales, pues vamos a hablar de ciertos componentes de las vías visuales. El nervio óptico es donde inicia, digamos, las vías visuales, ¿sí? El quiasma óptico. ¿Qué característica tiene el quiasma óptico? Porque es importante hacer mención acerca del quiasma. ¿Qué ocurre en el quiasma? La hemedicusación. Ok, Nelly, ¿qué cosa es la hemidecusación? Nelly Casas. Mis disculpes, sorry, no recuerdo. Ok, no hay problema. Dani, Leonardo. Erin Jauregui. Bueno, voy a continuar. Decimos, ¿no? En el quiasma óptico se decusan las fibras nasales, ¿no? Del nervio óptico del ojo derecho y del nervio óptico del ojo izquierdo, ¿no? Y las fibras temporales siguen su recorrido, por eso les dicen la decusación de fibras. En este caso se están decusando las fibras nasales, ¿no? Una vez que ocurre la decusación de fibras nasales, pues siguen el recorrido y tenemos a las cindillas ópticas, los cuerpos geniculados laterales, las radiaciones ópticas y llegamos hacia la corteza visual, ¿de acuerdo? Entonces, este es el gráfico, por ejemplo, de vías visuales, que si en algún momento te dijera dibuja las vías visuales, ya, tienes que dibujar, ¿no? Los componentes: retina, nervios ópticos, quiasma, núcleo geniculado lateral, radiaciones calcarinas, corteza calcarina y áreas visuales asociadas. El nervio óptico. ¿Qué cosa es el nervio óptico? El nervio óptico está constituido por fibras nerviosas que nacen de las células ganglionares. Entonces, los axones de células ganglionares, son los que conforman el famoso nervio óptico, ¿no? Bien. El quiasma óptico, ¿no? O sea, ya sé que acá tengo al nervio óptico, ¿sí? Que está compuesto por axones de células ganglionares, ¿sí? Seguido, pues encuentro el famoso quiasma, ¿no? Aquí, el cruce. Entonces, el quiasma óptico es el lugar donde convergen los nervios ópticos ubicados a nivel de la unión de la pared anterior y el piso del tercer ventrículo. Las representaciones visuales contralaterales de ambos ojos se combinan a cada lado. Así, las representaciones duales del nervio óptico, pues es la que nosotros vamos a poder observar cómo es que están haciendo esta decusación, ¿no? Las fibras nasales, acuérdate, la fibra nasal del ojo izquierdo, ¿sí? O del ojo derecho, perdón, en este caso, llega al quiasma óptico y viaja o migra. ¿Alguien quiere preguntar algo? No, simplemente estaba viendo que según la información del lado nasal, las informaciones van al inverso, o sea que se cruzan. Lado temporal, sí, continúa su información lateralmente, se podría decir, ¿no? Ok, sí. Entonces las fibras nasales se cruzan, ¿no? Hacia el otro lado, ¿no? Del lado derecho hacia el lado izquierdo. Y las otras fibras nasales, vamos a decir, o internas,
del ojo izquierdo se van, pues, si cruzan la información hacia el otro lado, ¿no? Sin embargo, las fibras temporales siguen su recorrido. Siguen su recorrido. Las únicas que se cruzan o que cambian de dirección van a ser las nasales, ¿ya? Ahora, las cintillas ópticas. Estas se extienden desde la parte posterior del quiasma por detrás hasta el cuerpo geniculado lateral. La porción terminal de las fibras que nacen de las células ganglionares de la retina, estas pueden tener una longitud de 2 centímetros en promedio, ¿sí? Tenemos pues las famosas cintillas ópticas, ¿no? O tracto óptico, ¿sí? Entonces tenemos acá nervio óptico, quiasma óptico y cintillas ópticas, ¿no? Ahora, el núcleo geniculado lateral, ¿no? Entonces ya tenías nervio, quiasma, cintilla y finalmente estamos llegando al núcleo geniculado lateral. El núcleo geniculado lateral es la primera estación de relevo, decimos, es donde están llegando las fibras de la retina nasal del ojo izquierdo y temporal del ojo derecho, por ejemplo. ¿Sí? Si nosotros seguimos el recorrido, decimos, ¿no? Ese es el ojo derecho y aquí a este núcleo geniculado lateral está llegando la información de la retina temporal del ojo derecho y de la retina nasal del ojo izquierdo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién recibe esta información? El núcleo geniculado lateral. Ahora, el núcleo geniculado lateral tiene 6 capas. Las capas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y estas van a conformar 2 vías, la vía magnocelular y la vía parvocelular. La vía magnocelular está compuesta por las capas 1 y 2 y la vía parvocelular está compuesta por las capas 3, 4, 5 y 6. Una pregunta. Cuando yo hablo de magnocelular, ¿me refiero a la visión de conos o la visión de bastones? Bastones, Miss. Entonces, cada vez que hablamos de magnocelular, nos referimos a la visión de bastones. Cuando hablamos de parvocelular, nos referimos a la visión de conos. ¿De acuerdo? Entonces, en el núcleo geniculado lateral se organizan en 6 capas, ¿sí? Y se dividen pues en 2 vías, ¿no? Bien, ahora, ¿hasta aquí tendrás alguna duda, tendrás alguna pregunta, algo que quieras saber o todo bien? Todo claro, Miss. Núcleo genicular. Ok. ¿Alguien quiere preguntar algo más, creo? Miss, aquí donde está esto como capitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿qué representa? Donde dice NGL derecho, NGL izquierdo. Ese es el núcleo geniculado lateral derecho y el núcleo geniculado lateral izquierdo. ¿Te acuerdas que te decía que en el núcleo geniculado lateral encontramos 6 capas? Acá están las 6 capas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en estas capas se encuentran 2 vías, la vía magno y la vía parvo. ¿Ya? La vía magnocelular está compuesto por las capas 1 y 2 y las vías parvocelular por las capas 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Okay, Acuérdate sí. que la vía magno es la vía que lleva la información de bastones, información Bastón, gruesa, ¿no? información de movimiento. Y las capas 3, 4, 5 y 6 llevan información de conos, agudeza visual fina, visión de colores. ¿Listo? Ahora, acuérdate lo siguiente. Nosotros decimos, ¿no? El nervio óptico, ¿ya?
Este es el ojo derecho, este está de cabeza, ¿ya? Este es el ojo derecho, este es el ojo izquierdo. La retina temporal del ojo derecho, ¿sí? Cuando viaja a través del nervio óptico, llega al quiasma y esta retina temporal sigue su camino hacia el núcleo geniculado lateral derecho, ¿ya? Y la retina temporal del ojo izquierdo, ¿sí? Sale del nervio óptico, llega al quiasma y acuérdate, como es una retina nasal, se cruza, ¿sí? Y no sigue, no se queda en el lado izquierdo, este de acá migra hacia la cintilla óptica del lado derecho. Es por eso que esta cintilla óptica ya tiene información tanto del ojo derecho como del ojo izquierdo. Del ojo izquierdo. Ok, Miss. Tiene información de ambos ojos. Entonces, cuando llegan al núcleo geniculado lateral, en el núcleo geniculado lateral, pues tengo la representación del ojo derecho, que es todo aquello que está pintado de celeste, ¿no? Celeste, lila, y del ojo izquierdo, de todo aquello que está pintado de color rosado, ¿no? Entonces, por eso decimos, ¿no? El núcleo geniculado lateral ya tiene la información tanto del ojo derecho como del ojo izquierdo. Y el núcleo geniculado lateral, considerado como la primera estación de relevo, clasifica esta información en 4 capas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y estas a su vez se clasifican en 2 vías. La vía magno, que son las capas 1 y 2, y la vía parvo, que son las capas 3, 4, 5, 6. En la vía magno tengo información del ojo derecho e información del ojo izquierdo. Lo mismo pasa en la vía parvo. Información del ojo derecho y del ojo izquierdo. ¿Listo? Ok, Miss. Bien. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda más? ¿Hay alguna pregunta? Hasta ahí todo claro, Miss. Ok, listo. Entonces, sigamos. Ahora, las radiaciones ópticas. Después de salir del núcleo geniculado lateral, pues esta información viaja a través de las radiaciones ópticas. Decimos que las fibras de las radiaciones ópticas son los axones de las células nerviosas del cuerpo geniculado lateral. El haz pasa posteriormente a través de la parte retrolenticular de la cápsula interna y termina en la corteza visual, ¿no? Entonces, las radiaciones ópticas salen desde los núcleos geniculados laterales y llegan pues hacia la corteza visual, al área 17, ¿no? Entonces, hay una corteza visual en cada hemisferio del cerebro. El hemisferio izquierdo, corteza visual, recibe señales desde el campo visual derecho y la corteza visual derecha del campo visual izquierdo, ¿sí? Entonces, nosotros podríamos decir, ¿no? Aquí está graficado, ¿no? Digamos, la vía visual, nervios ópticos, ¿sí? Retinas, nervios ópticos, quiasma óptico, lugar de decusación, ¿sí? Y finalmente, radiaciones ópticas y corteza visual. Entonces, esto es lo que nosotros estamos apreciando en este momento, ¿no? Cómo es que el recorrido viaja de forma ordenada hacia la corteza visual, ¿ya? Existen 2 vías principales para el análisis de la información visual. La primera vía rápida de posición y movimiento y la segunda vía de color y de detalle. La vía rápida habla acerca de las áreas 17.1, 18.2 y este básicamente es el centro temporal posterior occipito parietal. Y pues básicamente esta viene de la célula ganglionar y de la percepción del blanco y negro. Esta no percibe en este momento colores, ¿no?
Y la vía del color y del detalle exacto es también del área 17.1, 18.2, región ventral inferior y medial. En este caso, la corteza occipital y temporal. Pues, las funciones específicas que realiza es reconocer letras, determinar texturas y verificar el significado de los colores, ¿no? Eso es lo que puedo apreciar en la vía del color y vía del detalle exacto, ¿no? Entonces aquí nosotros, por ejemplo, en el gráfico de la derecha podemos observar la corteza visual primaria, las áreas secundarias, ¿sí? Áreas 17, áreas 18. También tenemos forma, posición, movimiento, ¿sí? ¿Qué más? El área de sensibilidad somática, la corteza motora, en realidad que son áreas que quedan bastante cercanas y que se van a empezar a interrelacionar entre todas, ¿no? Nos van a permitir pues tener una percepción mejor de algún estímulo que estamos percibiendo. Entonces, la corteza visual primaria se halla ubicada a nivel de la cisura calcarina sobre la superficie medial cerebral. Corresponde al área 17 de Brodmann, formada por 6 capas principales, encontrándose las capas 4 subdividida además en subláminas. Las fibras talámicas terminan en esta mencionada capa. Lo que estoy viendo en la imagen hacia el lado derecho es que yo no encuentro solamente un área específica a nivel de corteza. Yo encuentro área de la visión, área del habla, área auditiva, área de la corteza sensitiva y área motora. Todas estas áreas están interrelacionadas entre sí. Lo que quiero que entiendas es que en realidad el proceso visual no es un proceso independiente, no es que ande solo y se desarrolle solo. El proceso visual está relacionado a las demás funciones visuales, a las demás funciones motoras, sensitivas, auditivas, del habla, ¿ok? Entonces, de hecho, cuando nosotros hablamos pues del proceso visual, pues no podemos independizarlo de las demás, sino tenemos que saber que estas están interrelacionadas estrechamente con las otras, ¿de acuerdo? Y alguna alteración de cualquiera de ellas podría también causar alteración a nivel de la corteza visual. Entonces, hacemos referencia a Brodmann, ¿no? Nosotros hemos dicho en algún momento el área 17, 18 y 19 de Brodmann, áreas de la corteza visual. Listo. ¿Quién fue Brodmann? Este fue un neurólogo alemán que definió la corteza cerebral en 52 regiones distintas de acuerdo a su citoarquitectura, que básicamente son las características histológicas. Y según esa clasificación que hace Brodmann es que nosotros vamos a encontrar las diversas áreas, ¿no? Ya están aquí ubicadas, coloreadas, clasificadas en con diversos colores para saber más o menos cuáles son las que están cercanas y las que pueden tener influencia o no a nivel de corteza visual, ¿de acuerdo? Entonces decimos, la corteza visual primaria es anatómicamente equivalente al área 17 de Brodmann y las áreas corticales extraestriadas consisten en áreas 18 y 19 de Brodmann, ¿sí? Entonces, están todas aquí, mira, ve, están coloreadas, están clasificadas, cada una de ellas es específica según la función, sin embargo, no es que vayan independientes, sino actúan siempre juntas al tiempo, ¿de acuerdo? Entonces hay que entender de que 17, 18, 19 es digamos, es un pequeño espacio de las 52 áreas existentes, ¿no? Bien, entonces la corteza visual primaria recibe la radiación óptica del núcleo geniculado lateral del tálamo. La función principal de estas áreas es fusionar la información que viene de ambos ojos. A esto le denominamos la famosa visión binocular y analizar esa información respecto de la orientación de los estímulos en el campo visual. En esta área existen neuronas detectoras de líneas rectas con cierta orientación en el espacio y es la que me permite en todo caso ubicar, digamos, cierta orientación o identificar la orientación a donde yo me puedo encontrar o hacia donde yo me puedo desplazar. En el caso de la corteza visual secundaria o área psicovisual, es la área 18 y 19, al igual que la corteza visual primaria, se organiza a nivel retinotópico. Su estimulación evoca alucinaciones visuales realistas. Si existiera algún daño, pues estos podrían producir algunos efectos variados
que sirve para reconocer rostros familiares, como por ejemplo la famosa prosopagnosia, hasta la pérdida del color en ciertas partes del campo visual. Pregunta, ¿has escuchado alguna vez acerca de la prosopagnosia? ¿Sabes qué cosa es la prosopagnosia? ¿La habrás escuchado o no? No, Miss. No he escuchado. No, no, Miss, no, eso no he escuchado, sinceramente. No, Miss. Yo tampoco. El nombre no El he paciente escuchado, que Miss, tiene pero una prosopagnosia, dime, ¿te escucho? no, el nombre en sí no me he escuchado, pero relativamente, bueno, si es que si lo conocemos, tal vez lo conocemos así como otro nombre, pero no como el tema teórico con ese, ¿no? ¿Y a qué crees que se asocia entonces? Por lo que ve por la cara, no sé si te puedes referir a eso, como puedes reconocer el rostro de la persona. Ok, la verdad cuando tú me hablas tengo que prestarte mucha atención porque no oigo muy bien. No sé si los demás logran escuchar. Sí te escucho, pero bien bajito. Me cuesta prestarte atención y de repente a veces estás hablando y te estoy prestando atención porque como no te escucho, me va a costar. Hay que tratar de mejorar el audio, ¿ya? Para poder tener mejor participación, porque sí te escucho que participas, pero a veces pareciera que alguien está hablando muy bajito o no me percato de que estás hablando. ¿Listo? Bien, la prosopagnosia. Entonces, básicamente esta alteración, vamos a decirlo de esta manera, pues en este caso, el paciente, por ejemplo, va a referir que no puede reconocer a las personas mirando los rostros. Le cuesta reconocer los rostros, ¿de acuerdo? Entonces, alguna vez yo había visto, por ejemplo, uno de estos programas CSI, ¿no? Estos de series policiales, y decían, ¿no? Tenemos acá a uno de los testigos, pero el testigo tiene prosopagnosia. ¿Y qué quería decir la prosopagnosia? Este testigo no podía reconocer a las personas eh, mirando los rostros, ¿no? Podía mirar rostros y simplemente no los reconocía. Entonces, ¿cómo así? Recuerdo en este capítulo, decían, ¿no? Vamos a ponerle las fotos de los sospechosos para ver si el testigo logra reconocer a uno como los criminales. Entonces le mostraban las fotos. Pero los policías no entendían en qué consistía pues esta patología, esta alteración, ¿no? El paciente no reconoce rostros. Tanto así que me acuerdo, hicieron de que le mostraron tantas fotos y él decía, no, no recuerdo a ninguno, pero en el video de las cámaras de seguridad se ve que tú te cruzas con uno de ellos, pero no reconozco a ninguno, decía él. Entonces, los policías, incrédulos todavía de una alteración como esta, le muestran fotografías de ellos mismos, ¿ya? O sea, ellos estaban haciéndole la entrevista, ¿no? Imagínate, se acercaron, se presentaron, ¿no? Mi nombre es José, ¿no? Y yo soy el investigador del caso. Y vino el otro y le dijo, Yo soy Juan, por decir, ¿no? Entonces dijeron, no creo, él debe de tener algún problema diferente. No puede ser que no reconozca. Entonces imprimieron sus fotos y los colocaron dentro de las láminas que le mostraban de los sospechosos. Entonces le decían, bien, ¿reconoces algunos de estos rostros? Y nuevamente le volvían a poner las fotos de ellos mismos.
Y él decía, no reconozco. ¿Los has visto alguna vez? No me acuerdo, creo que nunca los he visto. Entonces en ese momento se percatan de que efectivamente este paciente tiene un problema para reconocer los rostros. Pero ¿cómo no puedes reconocerme si es mi foto la que está ahí? Entonces, pues básicamente una alteración de estas podría llegar a provocar que el paciente no pudiera reconocer rostros. Si nosotros vemos casos parecidos, por ejemplo, cómo estos pacientes se reconocen, digamos, a la mamá o a sus familiares. Entonces ellos decían, bueno, es que estos pacientes en realidad cuando van a reconocer a las personas, las reconocen por el cabello, por el tipo de cabello, por la forma del caminar. Entonces decían, ¿cómo por la forma del caminar? Claro, lo que pasa es que las personas cuando pisamos hacemos sonidos diferentes. ¿Sí? Porque de repente, no sé si te ha pasado a ti, pero de repente tú ves que en tus zapatos tú gastas más una suela que otra, ¿no? O gastas más un taco que otro. Entonces, ¿por qué? Porque cuando caminas pisas diferente y esa forma de pisar y ese sonido que haces al caminar es particular para cada una de las personas. Y esta persona que tiene prosopagnosia ha desarrollado la capacidad de poder identificar estas diferencias en la forma de caminar, por ejemplo, ¿no? Decía, ¿cómo si la mamá te dejaba en el colegio, por qué nunca te perdiste? Ah, porque mi mamá siempre iba a recogerme con su chompa roja, por decir, ¿no? Entonces, siempre reconocía la chompa roja. Y si alguna vez tu mamá no fue a recogerte, me guiaba por las calles. No podía preguntar, yo no sabía cómo llegar, pero recordaba que había una calle en la esquina y había, qué sé yo, un letrero, no sé, ¿no? Entonces, pues estos pacientes pierden la capacidad de detectar o de identificar los rostros de las personas, ¿de acuerdo? Y esta podría estar pues asociada a una alteración de la visión de nuestro paciente, ¿de acuerdo? Cuando existe una alteración en la corteza visual, específicamente en las áreas 18 y 19, ¿no? Son áreas psicovisual, pues, ¿no? Y bien, finalmente todo aquello pues tiene como resultado, si es que no existiera alguna alteración, si es que las vías visuales hubieran llevado la información de manera correcta, pues como resultado tendría que tuviera una correcta visión binocular con la apreciación perfecta de los colores y ligeras diferencias o similitudes entre la imagen que nosotros estamos apreciando. ¿Listo? Entonces, acuérdate que el proceso visual no es un proceso que solamente tiene que ver con la parte refractiva, la parte de colocarle la medida, la refracción a su paciente, sino tiene que ver con otros componentes asociados. ¿De acuerdo? Bien, hasta aquí. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna duda? Y disculpe, más que una pregunta, una inquietud, porque yo eso lo que me hace recordar cuando cuenta, porque me pasó eso con un compañero de trabajo. Era un arquitecto, de noche a la mañana perdió, como se puede decir, el conocimiento. Cuando yo le decía, ahí está tu hermano, y decía que no es su hermano. Presentaba a su hermana, decía que no es su hermano, pero él, normal, conmigo conversaba, me hacía las preguntas, y me decía, vamos contigo a tu casa. O sea, quería ir a mi casa, pero no con sus hermanos querían llevarlo porque de noche a mañana un arquitecto, un hombre intelectual perdió conocimiento. ¿A qué se debe eso? No sé si es similar a ese caso. Podría ser, en realidad no sabemos porque no lo hemos evaluado, ¿no? De hecho, como nosotros estamos viendo acá, existen diversos tipos de alteraciones que podrían, pues,
que podrían estar presentes y ser un poco más comunes de lo que nosotros pensáramos, ¿no? Entonces, o pudiera ser otro tipo de problema, en realidad no lo sabemos, ¿de acuerdo? Tendríamos que preguntarle si es que en realidad ya ha sido diagnosticado, si ha tenido alguna vez este tipo de problema o está asociado a alguna otra enfermedad sistémica que pudiera estar desarrollando el paciente, ¿no? Sí, claro, me dejé con esa curiosidad, porque como digo, un hombre capaz intelectual se convirtió en minusválido, pues. Claro, recuperó después de un buen tiempo, ahora recuperaba un 60%, ya no recuperó la totalidad, y de ahí recayó y se suicidó. Fue triste, en sí, un joven de 26 años murió. Imagínate, ¿no? Lo que puede pasar, las cosas que podrían ocurrir en nuestros pacientes. Pero bien, como te decía, podría ser algún otro tipo de alteración, algún otro tipo de problema. Entonces, no sabemos, ¿no es cierto? Miss, una consulta, ¿y ese trastorno se puede corregir o ya no, ya es irreversible? Complejo, ¿no? Imagínate qué pudiéramos hacer con un paciente en realidad que ha tenido este tipo de dificultad. Lo que ocurre con estos pacientes, pues básicamente es tratar de adaptarse de una u otra manera, ¿no? Era, como te decía, la pérdida de capacidad o de una capacidad, pues se compensa con el desarrollo de otra, ¿no? Que era el caso de, pues el paciente no está